Bienvenido a Comunidad Cristiana de Fe Bello, tu iglesia en casa. De tu nombre, todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Hablan de tu nombre, todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a su nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Hola, yo soy Sofi. Recuerda que en nuestro canal de YouTube, PR Kids CCF Bello, podrás encontrar todas las enseñanzas y canciones preparadas especialmente para ti. Conéctate con nosotros todos los domingos a las 9 de la mañana por nuestro canal de YouTube.
Muy buenas noches, familia. Espero que este mensaje te encuentre súper bien. Quiero iniciar con una historia. Alguna vez estuve trabajando en una empresa en temporada de diciembre, eran unos voleos impresionantes y entonces recuerdo que el voleo requería que constantemente estuvieran contratando personal para suplir la necesidad de esa empresa. Recuerdo que yo estaba allí trabajando y cada semana entraban 1, 2, 3 personas, pero lo curioso y lo que me llamaba la atención era que en esa misma semana renunciaban 3 o 4 personas. Yo no entendía por qué, siempre fue una duda para mí, nunca finalmente me di cuenta el por qué, pero sí me hice esa pregunta, ¿por qué pasa? ¿Por qué renunciaban esos empleados que entraban o que apenas habían entrado a laborar? ¿Por qué renunciaban tan pronto? Y contándote esta historia, surge una pregunta. ¿Cuáles pueden ser las razones por las que renunciamos a algo en la vida? Qué bueno que tú la puedas ahí discutir, puedas, si estás con tu familia, como discutirla con ella o simplemente reflexionar si la estás escuchando, si estás viendo este mensaje a solas. ¿Cuáles pueden ser las razones por las que renunciamos a algo en la vida? ¿Cuáles son las razones por las que renunciamos a nuestros sueños, a nuestros proyectos, a conformar una familia? ¿Cuáles son las razones por las que renunciamos a un trabajo? ¿Por qué renunciamos? Yo tengo algunas razones, quizás pueden haber muchas más, pero yo quiero darte algunas razones. La primera, pues, es muy probable que a veces renunciemos a algo en la vida porque no estamos conformes con ello. Es muy probable que no obtuvimos los resultados que esperábamos en ese proceso y que terminemos renunciando, tirando la toalla, terminando con ese capítulo. También creo que a veces renunciamos a algo en la vida por la dificultad de la tarea, o por los errores que surgieron en ese proceso, o por el miedo a equivocarme, o incluso a sentirme juzgado por los demás, por el miedo a equivocarme. ¿Por qué renunciamos? ¿Por qué renunciamos a Dios? ¿Por qué nos vamos de su lado cada vez que le fallamos? Es una pregunta muy interesante. ¿Por qué la gente renuncia a Dios? ¿Por qué tiramos la toalla con Él? ¿Por qué decidimos volver atrás cada vez que cometemos un error? Preguntas, qué bueno que puedas reflexionar, que puedas pensar en ellas, que la puedas discutir con tu familia. Miren, algunas veces cuando fallamos en algo, por más de una ocasión, empezamos a desarrollar cierto temor, desánimo, decepción, que nos paraliza y que incluso nos impide que lo volvamos a intentar. No nos permite volverlo a intentar. Y cuando seguimos a Jesús, también sucede algo similar, sucede algo parecido a lo que acabo de afirmar anteriormente. Algunas o muchas veces vamos a equivocarnos, sin lugar a duda. Y nos vamos a frustrar, y nos vamos a desanimar, y vamos a desarrollar cierto temor por intentarlo otra vez, por volver a sus brazos, por volver a empezar. Sigo con las preguntas. Me encanta preguntar porque en parte quiero que puedas reflexionar a través de ellas, que puedas pensar y que lo puedas discutir si estás con alguien. Pregunta. Sigo preguntando. ¿Cuántas cartas de renuncia tuya han pasado por el Departamento de Recursos Humanos del cielo? ¿Cuántas cartas has elaborado, has escrito, renunciando y han pasado por el Departamento de Recursos Humanos del cielo? ¿Cuántas cartas has elaborado en medio de una crisis de fe, por ejemplo? No aguantas más al prójimo, estás cansado, te han decepcionado, te han herido, te ha fallado un líder de la iglesia, es muy posible, o simplemente no estás de acuerdo con el tiempo que maneja Dios para responder sus mensajes de WhatsApp o para responder su email. No estás contento porque quizás las oraciones tuyas no tienen respuesta. ¿Cuántas cartas presentándole una renuncia a Dios has hecho, has elaborado? Y sigo con las preguntas. ¿Cuántas cartas de estas que tú elaboraste Él ha aceptado? O mejor aún, ¿cuántas cartas Él ha rechazado? ¿Cuántas renuncias tuyas ha rechazado Él? Hablando de la renuncia, yo quiero darte hoy 3 razones por las que no debes presentar una renuncia a Dios. Cada vez que le falles
o cada vez que no veas su mano sobre ti, o cada vez que no veas respuesta a tus oraciones, o cada vez que tomes una mala decisión. Razones por las que no debes presentar una renuncia a Dios. Quiero darte 3, es muy posible que puedan haber muchas más, pero Dios ha puesto en mi corazón 3 razones que quiero compartir contigo y que le pido a Él con todas las fuerzas de mi corazón para que se revelen a tu vida y sean de bendición si estás pasando por un tiempo en donde quieres tirar la toalla y finalmente no quieres seguir en sus caminos, en donde quieras renunciar. Entonces, la primera razón por la que no debes presentar una renuncia a Dios es porque Dios puso sus ojos en ti. Dios puso sus ojos en ti. Hay un versículo que me encanta, que dice que Dios nos enseñará el camino por el que debemos andar y sobre nosotros va a fijar sus ojos. Te enseñaré el camino por el que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Miren, por alguna razón, Dios fijó su mirada en nosotros. Y es posible que nosotros a veces nos cuestionemos y nos preguntemos, ¿qué vio Dios en mi vida? ¿Qué cualidades vio? ¿Qué talentos vio? Habiendo tantas personas, habiendo personas tan talentosas en todo el mundo, ¿por qué Dios puso su mirada en mí? ¿Qué tengo yo para que Él se interese en mí? Es una pregunta que quizás alguna vez te has hecho porque nos comparamos, porque cometemos errores, porque tomamos malas decisiones, porque repetimos constantemente los mismos parámetros, los mismos comportamientos y le preguntamos al Señor, ¿qué viste en mí? ¿Por qué pusiste tu mirada en esta persona, en lo que yo soy? Pero Dios tomó la decisión de hacer algo con tu vida. Dios tomó la decisión de hacer algo con nosotros porque Él se interesa en nosotros. Y me encanta el interés de Dios en nosotros. Y bendito interés, porque si ese interés no estuviera presente en la relación de padre e hijo, es muy posible que hace rato no estuviéramos con Él. Es muy posible que no pudiéramos volver a Él, entendiendo que cuando nos equivocamos, Él nos espera con los brazos abiertos para volver a iniciar. Miren, Pedro es uno de los personajes con los que yo más me identifico en la Biblia. Me encanta la historia de él. En realidad me parezco mucho a él en algunas áreas. Y yo quiero tocar 3 momentos de la vida de Pedro que están conectados y que voy a ir desarrollando durante toda la enseñanza. ¿Está bien? ¿Sigues conmigo? Entonces, 3 momentos de la vida de Pedro que quiero compartirte. Voy a darte los versículos, no me voy a detener leyendo cada uno, sin embargo, voy a llevarte al contexto de lo que pasa en cada uno de estos momentos que quiero tocar, que quiero traer acerca de la vida de Pedro y que se conectan con la enseñanza, por supuesto. El primero es cuando Pedro conoce a Jesús, cuando Jesús llama a Pedro. Eso lo puedes encontrar en Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 20. Es muy interesante. Pedro está haciendo lo que mejor sabía hacer, está trabajando, está pescando. Pedro era un pescador. Resulta que Jesús pasa por allí, ve a Pedro y le dice, ven, que te haré pescador de hombres. Lo que me impacta es la obediencia de Pedro. Pues Pedro no conocía a Jesús, pero inmediatamente es llamado por el maestro, dice la palabra, que él dejó las redes y lo siguió. Me impacta mucho la obediencia de Pedro. Y más adelante, versículos más adelante, muchos más doritos después, me gusta mucho tocar el momento cuando Pedro le falla a Dios. Usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 26, versículos del 69 al 75. Ponga mucha atención. Jesús iba a ser capturado. Jesús organiza una comida con sus discípulos, algo, se reúne a conversar con ellos, se reúne a compartir. Y finalmente, en medio de ese compartir, Jesús lanza unas acusaciones. Ni siquiera son acusaciones, en realidad dice que uno de ellos lo va a traicionar. Y después dice que cuando sea capturado, todos sus discípulos se van a dispersar. Pedro reacciona y le dice, Señor, ¿usted sabe contar?
cuente conmigo, papá. Yo a usted no lo voy a dejar tirado. Yo a usted no le voy a dar la espalda. Si es posible, voy a morir con usted. A lo que Jesús le responde, ¿sabes qué, Pedro? Cuando cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y Pedro nuevamente, con su emoción, le dice, jamás, jamás te negaría, Señor. Voy con toda con vos. Pues evidentemente, 3 doritos después, es capturado Jesús. Los discípulos se dispersan y Pedro huye también, pero se encuentra con varios habitantes del pueblo que inmediatamente lo ven, le dice, vos estabas con Jesús, vos sos como él, incluso hablas como él. A lo que Pedro responde 3 veces diciendo, yo no conozco a ese hombre, yo no conozco a ningún hombre. Después canta el gallo y Pedro llora amargamente. Pedro le falla al maestro. Eran íntimos, tenían feeling. Jesús amaba a sus discípulos, pero él tenía más cercanía con algunos de ellos, y entre esos estaba Pedro. Y el tercer momento que quiero traer, que me encanta de la vida de Pedro y que está conectado con la enseñanza, es cuando la vida de Pedro es restaurada. Eso lo puedes encontrar en Juan, capítulo 21, versículo 1 al 19. Esta es la parte que más me fascina. Esa es la porción, una de las porciones que más me encanta de la palabra, porque puedo ver a un papá restaurando la vida de su hijo. Y es lo que él hace con nuestra vida. Finalmente nos equivocamos y él siempre va a buscarnos, porque esto es lo que hace. Pedro decide volver a su antigua vida. Adivinen qué estaba haciendo Pedro cuando Jesús resucitó y volvió. Estaba pescando. Pedro estaba pescando, no habían pescado nada. Finalmente llega Jesús, les dice por qué lado deben tirar la red, ellos obedecen y bueno, la historia es que un montón de peces, Jesús organiza un desayuno a la orilla de la playa para finalmente afirmar la vida de Pedro. Pedro intentó renunciar. Quiero que se ponga en la situación de Pedro, una relación brutal con el Señor, una cercanía brutal, un llamado brutal, porque Dios, Jesús, le dio palabras a Pedro de lo que iba a hacer, de lo que iba a edificar. Dios le dio propósito a Pedro, pero Pedro le da la espalda. Y lo primero en lo que pensó Pedro cuando traicionó a Jesús fue renunciar. Fue renunciar. Y como te dije, antes de ser un discípulo de Jesús, él era pescador. Y eso era lo que él sabía hacer. Y cuando negó a Jesús seguramente pensó, eso no era para mí, ¿yo por qué me metí en esto? Yo no tengo lo necesario para estar acá, jamás debía haber dejado aquella barca, jamás debía haber dejado mi antigua vida. Así que haré lo que siempre y lo que mejor he sabido hacer, y es pescar. ¿Por qué te cuento esto? Porque creo que en ocasiones también sucede esto en nuestras vidas. La reacción de Pedro y el querer volver atrás pasa también en nuestras vidas. Yo lo he evidenciado en la mía, la evidencié alguna vez y es muy posible que tú también en la tuya. Miren, por alguna razón, cuando nos equivocamos, decidimos que es mejor llevar el estilo de vida que teníamos antes de conocer a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Le falla a Jesús y vuelve a pescar, vuelve a lo que él era antes. Pescar no era deshonra. En realidad ahí no me quiero enfocar. Me quiero enfocar es en volver a lo que tú eras antes, a tu estilo de vida, a lo que hacías antes de conocerlo a él. Y por diversas razones. Como te lo dije al inicio, quizás alguien me falló, quizás yo fallé, quizás Dios no me responde. Pero tienes que saber algo. Y es parte de mi propósito hoy. Quiero que recuerdes que Dios puso su mirada en ti y que nada, absolutamente nada, ni siquiera tus errores, tus desaciertos, tus imperfecciones van a quitar esa mirada. Y van a cambiar lo que Él piensa y lo que representas tú para Él. Jamás. Te lo aseguro. Él te va a buscar donde vos estés. Él va a salir a tu encuentro. Y ojo con esto, es clave. Y te llevará a un punto donde siempre recuerdes cómo lo conociste. ¿Saben qué hace Jesús? Vuelve y lleva a Pedro. Completamente lo mismo que cuando Pedro conoció a Jesús. ¿Dónde? Pescando. Para recordarle, para preguntarle si lo amaba y para finalmente afirmarlo.
Eso es lo que hace Jesús. Sale a nuestro encuentro y nos lleva a un punto donde siempre recordemos cómo fue que lo conocimos y lo que Él ha hecho en nuestra vida. Entonces, una de las razones por la que vos no debes presentar una renuncia ante Dios es que Él tiene su mirada puesta en ti. Dios puso los ojos sobre ti y nada los va a quitar de allí. Esa es la primera. Vamos con la segunda rápidamente. Y esa me gusta mucho. Y en parte, si quieres ponerle un título a esta enseñanza, puedes ponerle: tu renuncia no ha sido aceptada. Tu renuncia no ha sido aceptada. Y esta es la segunda razón por la que no debes renunciar. ¿Sabes por qué? Porque Dios no acepta tu renuncia. Dios no acepta tu renuncia. Miren, en una de las tantas empresas que estuve trabajando, recuerdo un gran amigo. Bueno, ahora no tengo mucho contacto con él. Tampoco voy a decir su nombre para proteger su identidad. Ese chiste siempre lo digo. Pero hay algo muy particular. Es que este compañero, este amigo, era muy buen trabajador. Ese man era muy buen empleado. Pero lastimosamente un día la vida cometió un error, un gran error que le costó mucho dinero a la compañía en donde estábamos. Recuerdo que la primera reacción de mi amigo fue renunciar. Él iba a renunciar para no ser despedido y para que ese despido no alterara, no afectara su hoja de vida. Él iba a renunciar y se presentó ante los jefes y les dijo: vengo a presentarle la carta de renuncia, acepto mi error, sé lo que hice. Miren, me sorprendió la respuesta de mis jefes. Mis jefes les di, miren lo que le dijeron mis jefes, así textual: no vamos a aceptar tu renuncia porque eres un muy buen empleado y aportas mucho a la compañía. Yo honré mucho a mis jefes ese día y les confieso que empecé a trabajar con más pasión de lo que hacía antes, porque me dio mucha alegría ver unos jefes que no estaban esperando el error para despedir a alguien, sino por el contrario, veían lo bueno en esa persona y le dieron una oportunidad para que pudiera continuar. Mi amigo jamás se volvió a equivocar, al menos el tiempo que seguía en la empresa. Él sigue allá. Pero esa reacción me llenó de honra hacia ellos. Poder ver la decisión que tomaron me dio mucha alegría. Y lo mismo pasa con Dios. Miren, tú eres muy valioso e importante para Él. Aún con tus defectos, aún con tus imperfecciones, aún con las malas decisiones que tomas y aún con las veces que has renunciado. Hoy Dios te está diciendo: yo no voy a aceptar tu renuncia, porque tú eres valioso para mí, porque tú eres importante para mí, porque tengo un propósito para ti. Dios es un Dios de oportunidades. Él no está esperando que vos cometas un error o el primer error para echarte o para castigarte o para no cumplir con tu propósito. Mire, Él conoce y sabe que vamos a caer muchas veces, pero lo bonito y lo que me encanta de Dios, porque yo lo he vivido, es que Él siempre extiende su mano para levantarnos y decirnos: dale, volvamos a empezar. Siempre hay oportunidad. Ahora, esto no es una licencia para pecar deliberadamente. No quiere decir que siempre voy a ir a pecar y me voy a justificar bajo que Él va a extender mi mano. No, en realidad no debe ser así. Jeremías 29:11 es uno de los versículos que más he utilizado durante toda esta pandemia. Dice la palabra: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Son planes de bien y no de mal, con el fin de darte un futuro y una esperanza. Miren, los planes de Dios siempre son buenos. Siempre son buenos. Tus malas decisiones van a retrasar que tú logres conseguir el propósito y los planes que Él tiene para ti. Pero aún ni con tus malas decisiones, ni con tus imperfecciones, ni tus desaciertos, ni tus errores, el plan va a cambiar. El plan sigue, se va a demorar más, es posible, pero el plan siempre va a estar. Las promesas no se extinguen, pero sí tienen un condicionante, y es la obediencia. Entonces hay que tener algo claro, y es que Dios no busca personas perfectas. Dios no demanda perfección. Él solamente demanda obediencia. Él quiere que tú puedas, que tú anheles obedecer, que sea una respuesta natural en tu relación con Él. Miren, Dios no los ama a ustedes por lo que son. Dios los ama a pesar de lo que ustedes son. Dios no te ama por lo que eres. Dios te ama
a pesar de lo que eres. Te repito, esto no debería ser una licencia para pecar deliberadamente. No debería ser así, así no funciona. Así no funciona, pero créeme que Él no busca que seas perfecto. Él solamente demanda obediencia. Y es un reto, Y vamos a obedecer con mayor facilidad a medida de que tengamos una relación con Él. A medida de que entendamos en nuestra vida que se trata de más relación y de menos religión. Eso es el cristianismo. Eso es, de eso se trata. Más relación, conocerlo más para que el obedecer sea algo muy natural. Y sea algo que se disfrute. Y que la carrera que empezaste a correr la disfrutes y finalmente pueda terminar bien. Miren, seguimos con Pedro. Pedro, aún negándolo, jamás pudo escapar de su amor. Jamás. Aún negándolo, aún dándole la espalda. Me imagino a Pedro. Miren, él creía que Jesucristo no lo quería ni ver. Me lo imagino después escondido entre ese pueblo diciendo, no, yo le fallé, le di la espalda al maestro. Le di la espalda cuando él más me necesitaba. Pero lo que me encanta de Jesús, y me encanta resaltar esto porque es la realidad y es esperanzador, es que Jesucristo, o sea, para Jesús, esto no fue un obstáculo para usar la vida de Pedro. Los errores de él no fueron un obstáculo para usar la vida de Pedro y para llevarlo a un nuevo nivel. El plan no cambió. El plan no cambió por los errores de Pedro. Tus errores no van a ser un obstáculo o no son un obstáculo para que Dios use tu vida. Tus malas decisiones no son un obstáculo para que Dios use tu vida. Y mira, y siento en mi corazón, construyendo esta enseñanza, Él ponía una palabra fuerte en mí para vos, que estás ahí. Y siento que no importa lo que hayas fallado, no importa que estés pensando ahora en renunciar. ¿Sabes qué te dice hoy Dios? Que Él no acepta tu renuncia. Dios hoy te dice que Él tiene planes para vos, que tiene un propósito para tu vida. Así que tú te quedas en el reino celestial con Él. Eso es lo que Él quiere. Tú eres importante para Él, tú eres valioso para Él. Y Él va a romper hoy esa carta de renuncia y te va a decir, hay esperanza, sigues conmigo, porque en el proceso vamos a trabajar. Y porque finalmente vas a cumplir con el propósito para el que tú fuiste creado. Tu renuncia no es aceptada. Por eso cuando quieras renunciar, recuerda, Dios no acepta tu carta. Me imagino en recursos humanos, otra vez, este muchacho renunció. Pues hay que pasársela a Jesús. Él es el que aprueba. Y me imagino a Jesús, otra vez, te quedas, porque eres importante para mí, porque tengo un propósito para tu vida. ¿Estamos? Entonces recuerda. 3 razones por las que no debes presentar una renuncia ante Dios, incluso en la vida, porque finalmente la tercera razón se aplica para la vida, no solamente para Dios. La primera es porque Dios puso sus ojos en ti. La segunda es porque Dios no acepta tu renuncia. Y ya estoy terminando y quiero compartirte la tercera, es que puedes volver a empezar. Puedes volver a empezar. Dios no acepta tu renuncia porque siempre, escúchame muy bien, siempre puedes volver a empezar. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 4, dice lo siguiente, es uno de los versículos más esperanzadores para mí. Bueno, yo siempre he dicho algo, las promesas nos sostienen. Las promesas nos sostienen y hay promesas que definitivamente me han sostenido en esos tiempos difíciles. Yo quiero compartirte una de esas tantas promesas que es importante para mí y que espero que te pueda sostener también a vos cuando dudes. Dice Eclesiastés, capítulo 9, versículo 4. Hay esperanza solo para los que están vivos. Como suele decir, más vale perro vivo que león muerto. Esto es revelador. Mientras estés con vida, siempre hay esperanza. Mientras estés con vida, siempre hay esperanza. ¿Para qué? Para restaurar tu matrimonio si está perdido. Mientras estés con vida, siempre hay esperanza para conseguir un nuevo empleo, para terminar tu carrera si tuviste que pararla, o para iniciar con ella.
si aún no has empezado. ¿Sabes? Mientras estés con vida, siempre hay esperanza para arreglar una relación, para pedir perdones pendientes. Siempre, cuando haya vida, hay esperanza para cambiar la manera como estamos viviendo hoy, para remediar esas malas decisiones que tomamos. Mientras estés con vida, siempre hay esperanza para correr tras tus sueños, tras tus proyectos, tras tus metas. Siempre puedes volver a empezar. Por eso Dios no acepta tu renuncia. Por eso a veces no debes renunciar ante las adversidades de la vida, ante el fracaso. Miren, más de una persona volvió a empezar y créanme que después de ese nuevo comienzo lograron cosas sorprendentes. Más de una persona volvió a empezar y después de ese comienzo, wow, lograron cosas sorprendentes. Los grandes empresarios, hombres influyentes en los negocios han fracasado al menos un par de veces, pero si tú escuchas su historia, son hombres que se levantaron a pesar del fracaso y que finalmente lograron cumplir con esos propósitos y esas metas y esos proyectos que habían planeado. Siempre se puede volver a empezar mientras haya vida. ¿Sabes algo? Vuelvo con Pedro. No me he olvidado de él. En la vida de Pedro, volver a empezar fue el paso para un ministerio fructífero que bendijo a millones de almas. Volver a empezar fue el paso para que Pedro cumpliera con el propósito para el que había sido llamado. Todas esas palabras que declaró Jesús sobre la vida de él, finalmente se cumplieron. Pues salga de los evangelios, vaya al libro de los Hechos y va a conocer finalmente en qué se convirtió Pedro. En el hombre influyente que se convirtió, en la determinación y la fe que él tuvo para establecer el reino de Dios. Ese man fue un loco, sanaba con la sombra. Fue tal la fidelidad de Pedro. Ojalá usted pueda sentarse a leer, es brutal. Ojalá usted se pueda sentar a leer al punto de morir crucificado. Y no quiso morir como murió su maestro, sino al revés. Ese man fue un hombre radical, determinado. Y Jesús tuvo que tratar esos asuntos difíciles con él. Pero en medio de eso, la vida de Pedro fue restaurada. Y en medio de esos tratos entre tú y Jesús, tu vida va a ser restaurada. Cuando te sientas a la mesa con Él, arreglar esos asuntos pendientes, esos pecados pendientes, tu vida va a ser restaurada. Pero tienes que sentarte, tienes que abordarlo. Finalmente Él siempre nos va a abordar por medio de personas, por medio de su palabra. Miren, Cristo le sacudió el polvo que tenía de sus caídas. Y lo más bonito, y es lo que me encanta de Jesús, o sea, la oportunidad, le asignó responsabilidades nuevas a Pedro. Y le dijo, vuelve a empezar. Y es lo que hoy vengo a decirte de parte de papá. Vuelve a empezar. Estás vivo. Valora la vida. Valora la oportunidad de poder remediar lo que dañaste. O de empezar lo que siempre has querido. Vuelve a empezar. Hay oportunidad. Mientras haya vida, hay esperanza. Un hombre determinado, sin lugar a duda. Les recomiendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Termino con esta pregunta y llego a una conclusión rápidamente. ¿Cuántas veces los errores te han frenado y has pensado en la renuncia? ¿Cuántas veces tus errores te han frenado y has pensado en la renuncia? ¿Cuántas veces, en lugar de tomar la decisión de intentarlo una vez más, caes en una rutina que te hunde más y más? ¿Cuántas veces? De parte quiero que reflexiones allí. No se trata de renunciar. ¿Por qué no debes renunciar? Porque Dios puso sus ojos en ti. Y eso lo tienes que tener claro. Ojalá, yo oro para que eso pueda quedar grabado en lo más profundo de tu corazón. Debes saber que Dios puso su mirada en ti, que te va a enseñar por dónde debes andar. Y nada
lo va a hacer cambiar. Él te va a buscar donde vos estés, Él va a salir a tu encuentro y te va a llevar a un punto donde siempre recuerdes cómo le conociste, donde siempre recuerdes ese primer amor, donde siempre recuerdes qué fue lo que te hizo enamorar de Él, donde siempre recuerdes la manera como te llamó, como te aceptó a pesar de lo que vos eras. No debes renunciar porque Él no acepta tu renuncia. Porque vos sos muy valioso, vos sos muy importante para Dios. Créeme, sos demasiado importante. Y Él te ama, Él no quiere que te vayas. Y no te va a dejar ir. Va a hacer lo que esté a su alcance para que no te vayas, para que continúes con Él. Y bueno, no debes renunciar, porque siempre puedes volver a empezar. No solamente con Dios, siempre puedes volver a empezar en la vida. Siempre que hayas fracasado, siempre que hayas tomado una mala decisión, puedes volver a empezar. Siempre que la hayas embarrado, que hayas metido la pata, puedes volver a empezar. Porque mientras haya vida hay esperanza. Me quiero terminar con una oración. Yo creo que todo fue muy claro. Primero oro en el nombre poderoso de Jesús para que Él selle cada una de estas palabras, cada versículo, para que Él selle en lo más profundo de tu corazón cada una de sus palabras, porque en realidad es Él. Yo simplemente soy un instrumento. Es Él el que te está hablando, y yo oro con todas las fuerzas de mi corazón para que seas como una esponja que absorba todo y cada una de ellas. Oro para que sea un tiempo en que lo puedas conocer más. Oro para que sea un tiempo en el que te levantes, para que no tires la toalla cada vez que te equivoques, que tomes una mala decisión. Por el contrario, recuerdes que no estás solo en este proceso, que Él te está acompañando, que Él no quiere que renuncies y que sin lugar a duda Él siempre va a sacudir el polvo de tus pies y te va a asignar nuevas responsabilidades y te va a recordar que te ama. Yo oro para que el amor de Dios se revele a tu vida. Y recuerdes que por más que quieras renunciar, tu renuncia no va a ser aceptada. Un abrazo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti.